¿Cuál es tu película de terror preferida? No lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. Y vamos a hablar de una película que dentro de cierto género, cierta tendencia en el terror, pues es bastante significativa, es bastante especial y que marcó pues una tendencia bastante importante y que sirvió casi como un nido de fans que todavía hoy sigue despertando, cuya una de sus secuelas aún se estrenó hace bastante poco, creo que se estrenó en España a principios de marzo, no sé si exactamente el 10 de marzo se había estrenado aquí, que es el cumpleaños de nuestro el día de mi contertulio. cumpleaños, sí, qué maravilla, ¿eh? El Slasher estrenándose el día de mi cumpleaños. Y pues podéis intuir de lo que estamos hablando, pero si no sois capaces aún de saberlo, pues estamos hablando de Scream, la obra que se le ocurrió a la mente maestra de Wes Craven en el año 96 y que tiene mucho que ver también con un guionista prematuro y un guionista muy importante que todavía sigue dando que hablar, que es Kevin Williamson, que fue el que escribió el guión de esta película cuando solo tenía 28, 29 años. Tampoco era un niño, pero bueno, 28, 29 años, escribir el guión de una película que se convierte en una de las más vistas en ese año en todo el mundo, pues con 28 años no es muy mayor, ¿no? Para que nos entendamos. Y para empezar a hablar de la película voy a primero a enseñar la que tengo yo, que creo que es la misma que tiene Phantom, mi caja de mi Blu-ray, sí, que aquí la tengo, ahí se ve Scream, aunque seguramente se ve al revés, y pone ahí, vigila quien llama, porque en español le ponen este subtítulo. Y no tiene mucho más que ver, el disco es bastante feo, una cosa ahí gris de Miramax, de esto ahí, bueno, sin más. Disco espejo de estos. Sí, Phantom creo que tú tienes la misma, ¿no? No exactamente. Lo que pasa es que coincide el disco, pero la portada es la clásica, no es la que tú tienes. La portada es la de la chica tapándose así. No sé si la identificáis ahora mismo. Pues sí, es la clásica, la que salía en el VHS. Esa quizá estaría mejor, la verdad. Bueno, si quieres voy a buscarla ahora y un segundillo, ¿no? Bueno, podrías ir a buscarla. Pues mientras va, yo voy a aprovechar. Mientras preguntamos a Daniel qué le aporta esta película. ¿Qué es lo que te aporta a ti esta película? ¿Por qué consideras que dentro de este subgénero que no te gusta tampoco demasiado, que todos lo sabemos, sí, ¿por qué consideras que es una película aceptable y buena? Bueno, a mí me gusta mucho. Uy, tenemos un intruso. Porque es una película, sí, de terror y tal. A ver, hay películas de terror que me gustan. El Exorcista me da mucho miedo, pero está muy bien. La 1, la 2 y la 3. O, por ejemplo, me gusta, ¿qué te digo yo? No sé, Poltergeist. Pero esta me gusta, aunque yo no soy muy de slasher, porque esta película es una película satírica, que a la vez es un slasher, pero critica al slasher, y además esta y cualquiera de las películas de la saga es una carta de amor al cine. O sea, en muchas de las escenas de la película lo que están haciendo es hablando de diferentes películas y comentándolas. Entonces, si a ti te gusta el cine, aunque no te guste el terror o no te guste el slasher, esta película yo creo que te puede gustar. Sí, y ahí tenemos, sí, la de las referencias es increíble, hablaremos luego de ello, pero es que es constante. Y ahí tenemos la carátula de la película de Phantom, que sí, que cambia un poco, sí que es la original, con Drew Barrymore, tapándose ahí la boca, y el disco, claro, tu edición debe ser la británica, ¿no? Sí, porque aquí sale, si te fijas, lo de la edad. Que bueno, sí, que lo ponen así, los británicos. No sé si se ha visto aquí, pues eso es de la británica, sí. Es la misma, no cambia nada más. Vale, y ahora justo que le pregunté a Daniel qué es lo que le aportó esta película, por qué considera que es buena, antes de empezar a destriparla y hablar de ciertas cosas,
vamos a preguntarle aquí a nuestro amante número 1 del slasher, ¿qué es lo que considera que es más llamativo y más importante en esta película? ¿Por qué considera que es tan especial? A ver, en primer lugar, yo pienso que es una película que trata de hacer como una especie de homenaje a lo que es todo el cine del slasher de los años 80, incluso algo de los 70, y se hacen guiños sobre todo a muchas películas clásicas de terror. Después también se hace referencia igual un poco a lo que era Pesadilla en Elm Street, ¿no? Haciendo unos cameos por ahí que hace el director Wes Craven. Que bueno, que también se podía comentar un poco el tema de que está ligada a la nueva Pesadilla, ¿no? Porque también había sido una película del año 93 o 94. Y sí que es verdad que se parecen en algunos aspectos las dos películas, al ser del mismo director. Pero bueno, yo lo que creo principalmente es que esta película venía después de una etapa en la que el slasher ya estaba prácticamente finiquitado, ¿no? Veníamos ahí de Intruso en la noche, en el 89, tal, ya estaba ya las últimas, ¿no? Y entonces, pues bueno, se pretendía pues como hacer una especie de homenaje y resucitarlo, pero también dándole como algo distinto, ¿no? Lo que pienso. Sí, algo novedoso. Hasta esta película es capaz de hacer un pequeño guiño a Intruso en la noche, en una escena en el supermercado. Cualquier persona que le haya interesado un poco el tema del slasher sabe perfectamente que esta película Intruso en la noche transcurre toda en un supermercado y justo en screen, en una de las escenas, ¡pum!, supermercado. Luego tenemos el elemento que dices de la referencia a Pesadilla en Elm Street. Hay ciertas escenas que se parecen un poco a ese tema de la ensoñación. Cuando está ahí tenemos ahí caracterizado a Daniel como Freddy Krueger. Cuando está la protagonista, cuando está Sidney, se llama en la serie, en la película, ¿no? Sí. Está en clase, está como medio ensoñando, está mirando por la ventana, parece que está ahí en un sueño, que no se entera de nada. Y el tema de la pizarra, yo recuerdo una escena de una de las películas de Pesadilla en Elm Street que está sucediendo eso y de repente aparece Freddy o una cosa así rara. Luego tenemos el guiño claro, que sale Wes Craven disfrazado de Freddy Krueger, que es el conserje de la universidad, bueno, no sé si sí, es una universidad, creo, o un instituto, pero está en el último curso. Sale disfrazado, vestido con la misma ropa, tiene un atuendo muy parecido y aparte se llama Freddy. Y es conserje de un instituto o una universidad en la que se cometen asesinatos. O sea, bueno, tiene bastante que ver. Y luego sí que tiene mucha relación con la nueva Pesadilla del 93, creo que es, por el tema del metacomentario. Porque es una película que se sale de la película. Si os acordáis, en la nueva Pesadilla, él escribe una película en la que él es el propio guionista que está escribiendo una película. O sea, que hay como una película dentro de otra película y dentro de otra película. Y el guión último del tercer nivel, el que se está escribiendo dentro de la película, es el que hace que la película que Wes Craven dirija pues se produzca de la manera en la que se produce. O sea, ya está introduciéndose ahí en unos derroteros bastante complicados. Y una película puntera aquí sería En la boca de la locura, que es muy del estilo de una novela, una película, un libro, la película de fuera, bueno, y Videodrome, obviamente, que eso ya es otro tema. Pero esto ya se nos escapa completamente del asunto. Y luego, volviendo al tema de las referencias cinematográficas, sí que es cierto, por ejemplo, que la película es como la obra más cariñosa que he visto yo con respecto a Halloween del 78. Es como Wes Craven diciéndole a John Carpenter, tío, esto que hiciste es la hostia. Y yo voy a usarlo en mi película para que transcurra mejor. Y hay ciertas escenas tirando hacia el final con el tema de Halloween que son apoteósicas. A mí son las escenas que más me gustan de la película. Pero luego hay otras muchas más referencias más. No sé si Daniel se acuerda de alguna y las comentas y luego ya podemos entrar a destripar un poco el argumento. Hombre, yo recuerdo la parte de la fiesta que están haciendo allí en la casa de uno, que hay uno de los personajes que sería, ahora que conozco al señor Phantom, sería el Phantom de la película, que es el que se conoce todas las reglas del terror y del slasher, pues que
habla un poco hablan de Jamie Lee Curtis y hablan de una serie de escenas de la película de Halloween y por Prom ejemplo Night también, también hablan. de Jamie Lee Curtis. Y de Psycho, Psicosis. También hablan Todo el de mundo se vuelve un poco loco a veces, ¿no? Anthony Perkins, Psicosis. Entonces, pues ahí, por ejemplo, tienes una referencia clara a la película ya una de sus principales actrices, digamos. Pero sí, yo creo que hay pequeñas referencias a Halloween y a otras películas de terror, pero sobre todo a Halloween y a la saga de Pesadilla en el Street durante toda la película, porque en cierta forma, claro, tú puedes hacer una sátira de varias formas, pero es una sátira hecha por alguien que es un amante del género. Entonces, aunque critica y saca algunas cosas ¿no? Cuando dices las reglas del slasher y luego se las saltan, vale, porque algunas de las reglas a veces no tienen sentido, pero bueno, es una peli, pues, pero se ve que aún así, aunque sea una sátira, es por una persona o por dos personas que aman el género. Entonces, pues, no pueden evitar también homenajearlo. Y claro, en el slasher pues hay una serie de películas que son clásicas y una de ellas pues claramente es Halloween, la primera. Sí, efectivamente. Luego es muy curioso lo de las reglas del slasher, ¿no? Que las empieza a comentar este tío, que sería un poco el Phantom de la película, básicamente. Y sí que es cierto también que la propia película presenta las reglas del slasher, pero la propia película las rompe, o sea, va más allá. Dice, esto es lo que había, pues ahora tenemos que hacer algo diferente. El tema de los asesinos, ¿no? Que en el slasher siempre era uno. En Scream no es uno, no voy a decir cuántos son, pero uno no es. El tema de que la Final Girl también es virgen y no consume drogas. La Final Girl en Scream, perdón, sí, no es virgen en este caso. Por poco, pero no lo es. ¿Qué ibas a decir, Fan? No, que ese es uno de los triunfos también de la película, el giro de guión final que tiene, ¿no? Porque, a ver, siempre pensamos eso, en el slasher, una persona, un asesino, da igual, va a ser siempre una persona, ¿no? Aquí, pues bueno, algo pasa ahí al final que los que la vieron por primera vez tuvieron que flipar bastante. Sí, a ver, en el Giallo, por ejemplo, hay películas en las que sí que hay múltiples asesinos. Me acuerdo yo ahora de 6 mujeres para el asesino. En esa no es solo un asesino, son varios. Pero lo normal es que sí, que siempre fuese uno y que fuese con unas características muy concretas. El slasher siempre te presentaba a un asesino que era, pues, o sobrenatural o cerca de serlo. Incluso las películas de psicópatas, al estilo El silencio de los corderos, Manhunter o cosas así, no te presentan a un asesino sobrenatural, pero te presentan a una persona con unas capacidades muy elevadas para hacer lo que hace y con una premeditación grande y que sabe perfectamente lo que hace y que tiene una capacidad de ejecución magistral. O sea, al final Aníbal Lecter, aunque sea un colgado, es una persona que es súper inteligente y sabe en todo momento cómo tiene que hacer todo y cómo tiene que manejar la mente de los demás. En el caso de Scream nos encontramos con unos asesinos que son dos mataos, que podría ser cualquiera dos tontos del instituto o de la universidad, los más pringados de la clase, que están atiborrados a ver películas de slasher, a ver películas de asesinos y a ver documentales de asesinos y de repente dicen, pues vamos a grabarnos una. Y se vuelven locos y se ponen a grabar matando a la gente. Y realmente, a lo mejor ellos en su cabeza no tienen la idea de que están haciendo daño a los demás, de que están matando a los demás, sino que queremos hacer esto porque mola, porque queremos ser como estos personajes, ¿no?, que sean en las películas. Y eso también hace referencia al debate que está abierto, ¿no?, de si las películas de asesinos crean asesinos o los asesinos ya existen y las películas lo que los convierten en un poco más carismáticos y más creativos, que esto se comenta en la película también. Sí. Bueno, yo sobre eso quería decir dos cosas. La primera es una cosa que tú has dicho que es verdad, que me parece muy interesante porque estos asesinos, tú ves Halloween o otros asesinos así de slasher y
son eso, o sobrenaturales o casi sobrenaturales. Parece, aunque a lo mejor te digan, no, este es un señor mortal o una señora, pero hacen cosas que tú dices, parecen imposibles, pero tú ves aquí que el asesino se cae, se tropieza, o sea, una serie de cosas que tú no te esperarías en este género de películas, pero claro, es una sátira y te muestran un asesino que es humano, no es alguien sobrenatural. Y por el otro lado, lo que pasa, yo creo, un poco es que, pues, con esta película, es que, claro, intenta ahí pues mostrar un género que estaba un poco agotado y darle una savia así nueva, una historia nueva dentro de que es la típica historia de adolescentes y demás y un asesino y tal, pero intenta darle un poco la vuelta y quizás esa es la gracia. Y luego lo que había dicho antes, que hay muchas referencias, pero en cuanto a lo de los asesinos, es que yo al final no quiero darle la razón, pequeñito spoiler, a los asesinos de Scream. Las películas no hacen los asesinos. Los asesinos existen y las películas a lo mejor les dan una forma de expresarse y ya está. Es como cuando en su época jugaba yo, por ejemplo, al rol de chavalín, y salió los casos de los asesinos al rol. Yo conozco a decenas de personas que juegan al rol y ninguna ha matado a nadie, pero hay una que se viste de tal y mata a alguien. Quiero decirte, es el rol el que, pues el cine igual, es como cuando se estrenó una de las de Batman, que hubo uno que se disfrazó del Joker y mató a gente y tal y cual. Eso no es ni los cómics ni las películas, es que hay personas que o están mal o tienen esas tendencias y lo hacen. Entonces, si tú eliminaras el cine, esas personas seguirían existiendo y seguirían haciendo cosas malas, lo que no se disfrazarían del Joker, pero matar, iban a matar igualmente. Pues aquí igual, si esta gente no vieran cine de slasher, pues no se habrían vestido de Ghostface, pero seguramente habrían matado a gente. De hecho, además en la misma película hay una trama que te da una explicación de por qué hacen estos asesinatos. Sí, luego es doblemente interesante la película porque está realmente relacionada con todos estos problemas de asesinatos, tiroteos masivos y todo esto. No sé si conocéis la forma en la que Kevin Williamson, que es el guionista, desarrolló el guión. Es una forma bastante pintoresca, la verdad, y bastante tétrica. Phantom seguro que sabe de lo que estoy hablando. El proceso de creación del guión de Kevin Williamson, que estaba apretado completamente de tiempo, estaba completamente apurado y estaba en su casa, en estas casas llenas de cristaleras, ¿no? Que son típicas casas de Florida y estos sitios así que no hace nunca frío y que están súper abiertas y que pues son el perfecto lugar para los stalkers, ¿no? Para que te estén acechando. O al mironeo, pues, sí. Claro, el bueno de Kevin Williamson tenía que escribir pues para el día siguiente o la semana siguiente el guión y no sabía muy bien por dónde empezar. Y no sé si realmente estaba viendo Halloween en televisión y luego llamó a un amigo suyo y empezó a hablar de películas de terror y cosas así. Y a partir de ahí empezó a escuchar ruidos, empezó a tener un montón de miedo y luego creo que empezó a ver también reportajes sobre asesinos en serie. Y a partir de ahí, a partir de la experiencia que tuvo, que probablemente el 98% del miedo que tenía era causado por la sugestión, por todo lo que estaba viendo en la televisión, porque tú si estás viendo Halloween y estás en mi casa, no te vas a sugestionar. Pero tú si estás viendo Halloween y estás en una casa que se parece a la de Michael Myers, probablemente sí que te sugestiones bastante. Entonces todo ese ambiente hizo que generase pues estas ideas. Incluso el elemento del teléfono, que es muy importante, que Kevin Williamson estaba con un teléfono de ese estilo hablando con su amigo, diciendo esto, tal, otro, no sé qué. Y a la vez los asesinatos de Scream y toda la trama se inspira en unos asesinatos que hubo unos años antes, a principios de los 90, en una universidad, de un zumbao que cogió y empezó a matar a gente en un colegio mayor. No me acuerdo ahora exactamente el nombre de los asesinatos, pero fue un caso bastante famoso, se inspiró muchísimo en esto. Ibas a decir algo, Fando, que te...
No, iba a decir el tema de la escena inicial, que como vemos que da igual que cierres la puerta porque te van a entrar o por la ventana o por el segundo piso o por el salón. Todos son cristales. Paredes yo ahí vi poca. Para el mironeo esa Sí. casa es perfecta, desde luego. Exactamente. Y después otra cosa. Lo del teléfono salía en Black Christmas. Bueno, es parte también de lo que era el asesino. Sí. Black Christmas. Del 74. Sí, eso se lo... Y en el Destripador de Nueva York también es un elemento bastante Bueno, importante. yo lo digo porque así como antes de eso la ponía Black Christmas, más que al Destripador. Sí. Hombre, sí, claro, porque el Destripador no habla, hace ruido raro. Pero sí, es increíble. El tema del teléfono es algo que realmente da muy mal rollo. O sea, que tú estés todo tranquilo en tu casa y es la pesadilla que todos tendríamos, ¿no? Estás todo tranquilo y de repente te llaman y te dicen, te estoy viendo. No apagues el microondas o no enciendas la luz. O Y estoy detrás de también ti o algo así. Ostras, tú te también cagas. el tono de llamada. Imagínate el tono de llamada que lo tienes tú, ese mismo tono de llamada, y que luego suena en tu el casa. silencio en medio de la noche. Sí, la verdad que la primera escena de la película, Es muy la potente. película en general es buena, pero me parece brutal. Pero aparte de eso, yo quería comentar aquí una frivolidad de las que le gustan al señor Phantom, que seguramente conozca, y es que al principio, porque si os fijáis, ni más poneros en la época, el actor más popular del reparto era Drew Barrymore y es la persona que matan al principio, pero al principio no iba a ser así. Al principio el resto de actores eran medianamente desconocidos. Courtney Cox había hecho un par de temporadas de Friends y era medianamente conocida, pero tampoco era un superestrella. Al principio Sidney, creo que era, ese papel lo iba a interpretar Drew Barrymore, pero hubo una reunión, no sé decir quién tomó la decisión final, supongo que Wes Craven, creo yo. Hubo una reunión entre los tres, Wes Craven y Williamson y Drew Barrymore, y allí establecieron que ella no iba a ser de Sydney, no iba a ser la protagonista, sino que iba a ser la persona que moría al principio, porque eso le iba a chocar más al público, porque el público se iba a esperar que Drew Barrymore fuera la protagonista, y claro, al morir al principio iba a ser un giro inesperado. Y es curioso, porque eso en diferentes películas, también hoy en día, pero en algunas otras películas posteriores de los 90 lo he visto después de Es Scream. que lo ves en la siguiente. Claro. Entonces, es Con una otra actriz, que no voy a decir cuál es, para no destripar nada. Sí. Entonces, Que a mí, sí, me gusta menos la siguiente que esta, o sea, me gusta menos la 2, pero realmente la escena inicial Sí, es muy increíble, bien. o sea, Sí. y lo paras a pensar y te quedas... es una paranoia. "Ostras". Sí. Y muy Demons, es muy Demons Sí. esa escena, y lo paras a pensar y dices, joder, es que esto, realmente si las cosas se tercian así es que le puede pasar a cualquiera, o sea, es una auténtica locura. Sí, y la aunque escena yo, por sí ejemplo, que... quería remarcar que sí. No, decía que en la segunda, que bueno, que el toque ese cómico que tiene el del bigote, el de la primera, el policía, pues como que se acentúa tanto que ya me lleva ya a un punto que ya no lo aguanto el tío ese. Prefería Sí, que a mí no me estuviera- hace David Arquette, que se llama, que él era luchador de lucha libre, de SmackDown y de todo este rol. Yo sé que realmente Pero bueno, es le buena mandan a hacer película. ese papel, pero a mí realmente el personaje no me gusta. Es el que menos me gusta de toda la película. a mí tampoco, pero yo creo que no hay que olvidar que esto, aparte de una película de terror, es una sátira de película de terror, y entonces él hace el personaje del típico policía inútil que en las películas de terror no hace nada. Lo que pasa es que lo han llevado un poco quizás al terreno casi paródico, pero en realidad no hace más que eso, y lo hace bien el hombre. Lo que pasa es que sí, el personaje es insoportable porque es el poli inútil que no está haciendo nada en la película, nada más que estorbar. Él hace mucha gracia en la segunda, cuando está hablando con Courtney Cox, con la Gail Weathers, se llama en la película, ¿no? Sí. Que escribe el libro tal y habla de él como que es un inútil. Y él dice, le empieza a criticar, ¿cómo dices esto tal, no sé qué? Y ella dice, es que ¿por qué eres tan inútil con
cuando tienes que enfrentarte a estas situaciones. Tal dice, eso lo hago para que las personas que tengo enfrente se ganen autoestima y tengan mucha confianza de sí mismos y entonces pierdan no sean capaces de defenderse porque piensen que yo no voy a ser capaz de hacer nada. Y la otra se queda así, claro. Lo haces porque eres un inútil, tío. Así de fácil. Pero sí, o sea, yo creo que lo hacen a posta este personaje, pero a veces es soporífero, la verdad. Y bueno, la situación, ¿qué es lo que pasa? O sea, todo sucede en Woodsboro, que se llama la zona. El libro que se escribe después de que sucedan los hechos en la primera se llama Los crímenes de Woodsboro. Woodsboro es una región inventada, ya lo hizo aposta Wes Craven para que nadie lo ubicase espaciotemporalmente, para que nadie... Que realmente si tú quieres copiarlo te da igual que haya sucedido en un punto espacio-temporal o no, lo copias y ya está. Pero como para salvarse de alguna forma dicen, esto me lo inventé. Sí, claro, pero también pasa como en Halloween. Haddonfield es inventado también. Vale, pues eso también en parte es, hombre, pues imagínate que ese pueblo existiera. No, lo que pasaría allí. La gente estaría sin dormir casi porque le iría allí tanto visitante a verlo. No, aquí se ha roto Halloween, aquí tal. No sé, yo creo que también es en parte... En teoría Haddonfield está en Illinois, pero bueno. Ya, pero también tendrían incluso que pedir permisos ahí, no, para, ¿sabes? Para utilizar el nombre de... Es más meterse en problemas. Sí, te salvas de una. Para pero no perturbar a los vecinos también. Y además, al no ser un sitio en concreto, pues puede ser el típico pueblo americano. No lo tienes que enmarcar en un sitio concreto, sino que cualquier pueblo americano te vale, porque ese instituto o esa universidad, esos adolescentes Sí. y eso es cualquier pueblo de América. Fíjate que en el cine cuando hablan, por ejemplo, o ponen el nombre de una ciudad, la ciudad sí que la copian perfectamente. Nueva York siempre sale en las películas, Chicago, etc. Pero los pueblos no, curiosamente. Entonces, no sé, yo creo que mi teoría de la gente igual no le interesa tanto que salga el nombre de su pueblo ahí, pues, ¿sabes? Puede estar ahí. Sí, realmente les interesa, pero yo creo que los pueblos son más como medio inventados, la mayoría, porque al final en la película siempre te ponen los créditos. Gracias a Nueva York por cedernos los espacios para tal. Agradecimientos al Ayuntamiento de Nueva York el nombre por de Nueva tal. York en la película. ¿Cómo? Que se menciona el nombre de Nueva York, está inspirado en Nueva York, etcétera. Pero sí, en claro. el pueblo no sale el nombre del pueblo, aunque sea el pueblo es en el que estés. Sí, por ejemplo en la de Texas creo que sí que sale algo, en La Matanza de Texas, algo de Texas y tal. Y en otra película que vi, en la que fuimos a ver de Evil Dead, al final en los créditos salía ubicado en Irlanda, no sé qué, gracias a Irlanda por esto y por esto y por lo otro, y por su financiación de no sé qué. Supongo que lo harían en Irlanda o estaría la productora allí porque sería más barato, creo que pagan menos impuestos. Supongo que sería por eso. Y... podemos hablar del disfraz, ¿no? Tú, si tuvieras que elegir un disfraz o un atuendo para un asesino, yo personalmente no elegiría este atuendo. No, la verdad es que O no, sea, algo más parecido a Halloween igual. Porque esto parece Es del un carnaval atuendo de de un Río de payaso, Janeiro, casi. básicamente. Sí. Hombre, es la muerte, pero una muerte con una cara así un poco de guasa. Yo lo veo un poco como... A ver, la ropa es paródica totalmente o satírica, pero es una mezcla entre la muerte y la cara esta del grito de... Nunca me acuerdo de... Sí, es la del Munch, ¿no? Sí, O Bunch o algo el así. Munch. Es que está inspirado en ese personaje. Sí. Y estas eran La unas boca la caretas que tiene. ya estaban hechas, que compraron de casualidad. Y claro, realmente ves la careta y está como derritiéndose, ¿no? Y dices... Pero realmente mezcla lo ridículo con lo tenebroso, porque dices... Esta careta solo la puede llevar un colgado. O sea... Una careta de Michael Myers dice, es un tío que me va a matar, pero cuando ves esta careta dices, es que solo la puede llevar un colgado friki. Sí, es que no hay otra manera. Y luego el traje así como una túnica súper extraña. La ejecución de los asesinos es súper ridícula, es súper patosa, pero eso me gusta porque le da un cierto toque de realismo, porque vienes acostumbrado a ver a Michael Myers, que está como un robot, impasible, ¿no? Parece una piedra, espera su momento, la ejecución es perfecta siempre, no hace ningún esfuerzo, y luego ves a estos tíos que te intentan apuñalar, se caen, les pegan una paliza, al final ellos matan a la gente, pero acaban peor que los muertos, Sí. O sea, es que les dan por todos lados. Pero es que esa es la diferencia entre un asesino profesional
como Jason, a Leatherface, etcétera, y estos. Que podría ser yo mismo, podría ser tú, entonces. Bueno, tú podrías ser, sí. Sí. Tendría que ir aprendiendo No poco a extrañaría. poco las técnicas, pero sí, podría. Es muy significativo también el tema del cuchillo, el ruido que le meten siempre que aparece, ¿no? Como una espada saliendo de su vaina. Obviamente un cuchillo nunca hace ese ruido al salir, pero como que eso te hace sentir más cuando los pinchan, o sea, es increíble. Sí. Y luego la voz de Ghostface, de Cara de Fantasma, que es súper mítica, que para eso contrataron, para que la gente no supiera, luego se ha convertido en marca de la casa en las pelis de Scream, pero para que la gente no supiera quiénes eran los asesinos, pues siempre hay gente con buen oído y los podían reconocer por la voz. Contrataron a otro actor diferente que se dedicaba a hacer voces. Sí, Robert J. Jackson creo que se llamaba o algo así. Sí, no, la voz da bastante... Bueno, tira un poco para atrás. Se parece mucho a la de Black Christmas, la voz. Y el tema de que tengas a alguien ahí vigilándote y que te diga, por ejemplo, en un momento, esto creo que es en la segunda, enciende la alarma o apaga la alarma, una cosa así. Ten cuidado con las palomitas que te dicen la primera. Es la pesadilla de cualquiera, como ya dije. Es un poco invasivo, como ya sí, dije la antes. verdad. Un poco no, Es total. Angustioso. Sí. Angustioso. Sí. Tiene otra cosa esta peli. Antes, cuando has enseñado del el Blu-ray, perdón, salía ahí que ponía Miramax. Eso a lo mejor mucha gente que sea más joven o que no haya visto mucho cine de los 90, sí. Pues Miramax en cine independiente en los 90 era la productora buena americana. O sea, tú dices El Indomable Will Hunting, Miramax, Scream, Miramax, las de Kevin Smith, la Claire y todas De estas. Tarantino. Pero sí, es verdad Jackie lo que Brown. estás comentando, Miramax. porque creo que era Jackie Brown, Pulp Fiction, también están ahí enlazadas con Miramax. Sí, De hecho, era- figura en la portada del Blu-ray también esas. Claro. Es que era la Sí, productora, digamos, de cine independiente bueno que había en América en los 90. O sea, los directores primerizos o no primerizos que querían llevar proyectos que se salían, digamos, del blockbuster, de lo comercial. Cine de autor se podría denominar casi. Sí, sí, totalmente. Era allí. Entonces, pues eso es muy significativo, porque seguramente si hubiera sido en cualquier otra compañía no habría tenido a lo mejor las libertades que tiene. Que por cierto, los productores, tristemente famosos por sus conductas sexuales y sus abusos y tal, son criticados en la tercera película. Pero bueno, si algún Sí, día... de una manera genial, sí. Sí, Es ya- increíble lo que hacen con él. ya llegaremos ahí, pero sí. Es muy interesante también eso, el detalle mismo de la productora de la época. Productora creo que es Dimension Films, tengo por aquí apuntados. Y la distribuidora es Miramax. Y cuidado las cifras, 15 millones de dólares de presupuesto, bastante dinero. No es una superproducción, pero bueno, 15 millones ya te llega para hacer muchas cosas. No, Y una claro, pero, por recaudación ejemplo, solo en el cine, 173 millones de dólares. Solo en el cine. Iba a decir que Halloween andaba por ahí rondando las del 2018, 2000. Creo que eran, no sé si eran 15, 20 Sí, millones por de ahí, presupuesto, sí. claro. Y no puedes comprar los 20 millones de hoy con los de los 90, ¿sabes? O sea que... Sí, a ver, los de Halloween, los del dinero que invirtieron en esta última trilogía, bastante bien invertido, la verdad, porque los efectos y la fotografía está bastante bien conseguida. Otra cosa no, pero eso lo hicieron bien. Las Sí. cosas hay que decir. Hombre, estas pelis lo que tienen, aunque ya no sean tan baratas como las de los 70 y los 80, pero las que se han hecho en los 90 de terror o slasher y todo eso, y aún hoy en día las mismas últimas de Scream lo que tienen es que dentro de los parámetros de Hollywood, ¿vale? No son demasiado caras, pero son muy rentables. Hay otras películas que a lo mejor, yo qué sé, de Marvel o lo que sea, sí te van a dar mucho dinero, pero ¿y todo el dinero que te tienes que gastar? Aquí te gastas muchísimo menos que en una peli de Marvel,
pero al dinero que ganas, pues aunque sean menos en billetes, digamos, pero el porcentaje es mayor. O sea, te gastas, tú lo has dicho, 15 millones, te llevas 100 y pico a casa. Pues eso es ganancia buena. En Marvel, pues a lo mejor sí te llevas 600 millones, pero has invertido 300. Entonces, pues... Sí, mira, por ejemplo, en Screen 6 estoy viendo ahora que el presupuesto fue de 35 millones de dólares y lleva recaudado 168 millones. Hombre, pues... O sea, el presupuesto es mucho mayor y la recaudación es prácticamente la misma, un poco más baja. Bueno, también es cierto que Screen, ¿cuánto lleva? Screen 6 lleva 2 meses en... Bueno, ya no estará ni... Bueno, igual No, sí que 2 sigue en meses algún no. cine. Lo que pasa es que estás contando cartelera de Estados Unidos, seguramente, ¿no? Y de Europa, entonces, pues bueno. No, es todo conjunto, Estados Unidos Sí. y Europa. Sí, no, bueno, que la película pues tiene buen presupuesto y mira, salió muy rentable, ¿no? Ostras, gastar de 30 millones y recaudar 170. Sí, de momento sí, pero bueno, que digo que ya pues vienes de una mucho más barata a esta, sí, la verdad. Y sí que es cierto que lo bueno de estas películas, lo decía Daniel, que son medianamente baratas y muy rentables, es que los efectos especiales en su mayor parte son efectos prácticos. No tienes que tener a 40 especialistas informáticos haciendo malabares con el ordenador, ni tienes grandes explosiones, ni cosas ahí súper complejas. Tienes sangre, cortes y algunas cosas, muchos de ellos, el 90% probablemente se hagan de manera pues práctica, o sea, sin efectos, sin diseños tecnológicos, por así decirlo, sin ordenadores ni historias de esto. Y eso a veces se agradece, porque en ciertas películas, si tienes un presupuesto de 10 o 15 millones de dólares, creo que se notaría bastante que los que están, bueno, acabados de alguna manera un poco rara. Y volviendo a la película, tenemos que decir realmente de qué va la película, porque aún no lo dijimos. Estamos dando un poco de vueltas, pero ¿de qué va el argumento? O sea, ¿qué es lo que sucede? Nos situamos en Woodsboro. ¿Y cómo haríais un resumen así un poco corto de lo que es la película, para ya dar un poco la pincelada? ¿Qué es lo que pasa en Woodsboro en ese año 96? Pues que hay una persona que tiene a todo el mundo angustiado, aterrorizado, porque se están cometiendo una serie de asesinatos. Y el señor o los señores son unos sádicos y eso. Y bueno, eso lleva porque a los jóvenes de esa localidad, pues a hablar de, que esto es muy típico, hablar de una serie de películas de terror y compararlo. Y bueno, y está el personaje del Phantom de la saga que explica las reglas del terror y todo eso. Entonces, pues como que esos adolescentes, que es muy probable que sería lo que pasara en muchos sitios del mundo, no solo en América, no se lo toman muy en serio hasta que ya ven que la cosa es seria. Entonces sería un poco eso, o sea, un hecho entre comillas real, pero luego también les permite, pues, como hemos dicho, hablar de películas y va ya muriendo gente más cercana a los protagonistas y poco más. Es que si tú te paras a ver el argumento y le quitas todo lo de metacrítica, pues es un slasher de lo más sencillo. Lo que pasa es que la película no es solo eso, la película tiene el metacomentario constante que es, digamos, para mí lo que le da vidilla a la película. Es como si haces una carne así y le echas una salsa espectacular, pues eso es el metacomentario en esta peli. Como un ensayo, en cierta forma. ¿Y cómo creéis que juegan con el tema de los asesinos? ¿Creéis que está demasiado claro quiénes son desde el principio? ¿O pensáis que hacen algún tipo de estrategia para que pensemos que es muy claro que pueden ser y luego nos haga eso pensar que no son? Porque creo que en las primeras escenas se ven ciertas cosas que pueden denotar que una persona en concreto es el asesino, pero luego como que empiezan a agitar todo un poco, ¿no? Y es más difícil ya saberlo. Incluso yo creo que en algún momento, no sé si vosotros, pero yo sí, en algún momento pensé que el Dewey, David Arquette, era el asesino. En ciertos planos que le meten, en ciertas cosas que hacen, un poco así siniestro, y dije, hostia, este igual es el asesino. Sí, aunque a ver,
Suponiendo eso que comentas de la segunda escena, no creo que es, que donde parece que es muy obvio el asesino. Yo pienso que la película te quiere dar una cosa y tú en plan interpretas otra, pero claro, es que viendo todos los slashers que hay detrás, no. O por ejemplo era Intruso en la noche, donde desaparecía el hombre y ya sabías quién era, no, pues no sé, se intenta dar como algo distinto, ¿no? Se empiezan a entrelazar todo, ¿no? Allí en el instituto. Claro, pero es que Empieza con la obviedad y termina con algo pues bastante en Intruso en la noche no sabes quién es porque es tan claro que dices, no, este no puede ser, porque es demasiado claro. Y aquí en la segunda o tercera escena pasa una cosa relacionada con un teléfono y dices, joder, es que tiene que ser él. Pero como lo ves tan claro, dices, no es él, tiene que ser otro. Porque si no, no lo dejarían caer tan claro. Claro, pero yo creo, y luego se ha convertido en una marca de la casa, de la saga, que juegan o intentan jugar un poco con el espectador y van desviando un poco la atención. Entonces hay veces que te puede parecer ser un personaje, otras veces otro, o un mismo personaje. A mí me pasó cuando lo vi la primera vez, que no voy a decir qué personaje es, que al principio creía que era el asesino, luego dejé de pensarlo y finalmente, al final, era el asesino o uno de ellos. O sea, juegan un poco con el espectador, pero eso es parte de la gracia de esta película. ¿Quién será? ¿Será esta persona? ¿Será el, como tú has dicho, el Dewey? ¿Será? Pues ahí está la gracia. Sí, luego, por ejemplo, en la segunda película, uno de los asesinos es indescifrable, o sea, nadie se lo plantearía. Eso sí que es rompedor, rompe con todos los esquemas. Aunque hace un guiño a unas películas, ¿no? En las que sale nuestro querido amigo Jason, creo que hace un guiño bastante claro, no voy a decir más. Y luego, por ejemplo, a vosotros nos pasó que en las películas de Scream, en las que los asesinos son chicas jóvenes de 18, 20, 21 años, no sorprendió muchísimo. O sea, yo en ninguna. Bueno, creo que eso empieza, no voy a especificar cuándo, quizá en la tercera, quizá en la cuarta, quizá en la quinta, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió un montón. Yo en ningún momento me esperaba que una de las asesinas iba a ser una chica de estas, y menos la que al final la acabó siendo. No sé si a vosotros os sorprendió también. Creo que eso también es un prejuicio que se me metió a mí en la cabeza de que pues tengo que asociar el asesino y el violento con el hombre. Es algo casi inconsciente, aunque yo no lo quiera pensar. Hombre, totalmente, no por porque otra cosa. Asocias una persona con fuerza, ¿no? O incluso, pues eso, que vienes de un montón de películas donde ocurre eso, ¿no? Que el asesino siempre es un tío, o algo sobrenatural, ¿no? Y de repente te plantan así y dices tú, ostras. Pues está bien jugado, la verdad, ¿eh? Claro. A mí me sorprendió más por la chica en concreto que es, y estás hablando de la película que creo que estás hablando, me sorprendió por la chica que te presentan, no porque el asesino fuera una chica, porque hay asesinos en serie que son mujeres también, pero es por el personaje, porque es eso, tú la ves y dices, pues bueno, no sé, es como si te presentan a un tío ahí muy debilucho y tal y te dicen, este es el asesino. Pero bueno, a veces las apariencias engañan, quiero decirte. Yo he visto, pues sí, tías que tú crees que no van a ser fuertes y de repente pues son más fuertes a lo mejor hasta que tú. Entonces nunca se debe juzgar por las apariencias. Y yo creo que eso lo aprovechan también bien en la saga y juegan con ello, porque al final el tema del asesino, yo creo que lo que ellos quieren y lo que al público les gusta es jugar un poco al despiste, porque si tú sabes desde el momento este es el asesino, pierde parte de la gracia. Sí, se convierte un poco más aburrida. Pero por ejemplo lo que dices tú de esa chica, o sea, al final parece la más débil, la más tal, pero es la más loca de todos, pero con una diferencia brutal, o sea, bueno, ni punto de comparación. Y luego ya, quizá para cerrar, podemos volver un poco al tema de que primero se cometen unos crímenes en Woodsboro, luego esa periodista escribe un libro sobre esos crímenes, que es un libro medio novela, y luego a partir de ahí se empiezan a crear películas, a producir películas inspiradas en un libro novela sobre, bueno, un relato novela sobre unos crímenes que se produjeron unos años antes. Y eso produce un fenómeno fan
que empieza a volver a la gente, bueno, un poco obsesionada con el tema. Llegan al punto de que en ciertas películas hacen maratones de esta serie de películas que se llama Stab o Puñalada en español, perdón. Y se crea una legión de fans. E incluso se crean esos fans tóxicos, esos fans obsesionados, que al final pues ellos se creen poseedores de lo que sería Stab, Puñalada, y que en algún momento llegan a decir, bueno, yo quiero hacer mi propia puñalada. ¿Y cómo la voy a hacer? Pues ahí está el tema. Llegamos a un punto de complejidad en el que hay una puñalada que es parte de otra película que se llama Puñalada y es parte de otra película que se llama Puñalada y a la vez es parte de la película que tú estás viendo. O sea, eso es increíble, pero me llama mucho la atención porque realmente es lo que nos pasa. O sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Halloween, que es la película clásica de Slasher. En el 78, Carpenter pues dirige esta película, sale a los cines, tal, la gente la ve, le encanta, y la gente a partir de ahí se empieza a volver loca con Michael Myers. 31 de octubre del año que viene, del 31 de octubre del 1979, ¿de qué te vas a disfrazar? De Michael Myers. Año 80, sale... Bueno, no, en el año 80 no. ¿Cuándo se pone Freddy la máscara? O sea, Freddy no, Jason la máscara, ¿en la segunda o la tercera, no? En la tercera, más bien. Vamos a decir en la tercera, año 83 creo que es, o 82. Siguiente año, 31 de octubre de 1983. ¿De qué te vas a disfrazar? Bueno, yo de Michael Myers, tú de Jason. Ahí está, o sea, y Scream te dice, esto es lo que pasa, y esto es lo que nos está pasando. A mí me parece fantástico, me parece increíble. Es verdad, y luego también hay una crítica, creo yo, en el personaje de la periodista y tal, y todo este libro que escribe y todo esto, al periodismo, iba a decirse sensacionalista, y quizá al periodismo en general, porque el periodismo hoy en día se ha vuelto muy sensacionalista, que ya la verdad no importa. A lo que importa la verdad ni nada, o sea, no nos importa a estas personas ni lo que está pasando. A mí lo que me importa es que el morbo vende y entonces yo voy a contar lo que sea, lo que haga falta y cuanto más morboso aún, pero la noticia en sí ya no importa, importa lo que te puede dar esta noticia, la gente que te vea y tal. Y yo creo que ahí con ese personaje hacen una crítica muy buena a ese periodismo que lamentablemente es el que se ha generalizado hoy en día. Sí, totalmente, y el amarillismo y todo el rollo este. Y llegados hasta aquí, a este punto, no sé si queréis mencionar alguna cosa más que se nos haya quedado por ahí, seguro que algo se nos quedó. Bueno, comentar el misterio, bueno, misterio no, pero cómo se utiliza la música de Halloween para cometer algunos asesinatos e incluso llevar esas escenas a un punto que parece que estás viendo Halloween, ¿no? Eso me parece algo tan curioso de verlo en una película que no lo he visto en otras, que utilicen elementos de la saga, por ejemplo, de Halloween, ¿no? En este caso. Sí, eso es una fantasía, o sea, además usan la música perfectamente, está una persona viendo la tele, está viendo Halloween y incluso le están comentando los típicos clichés, no, y ahora se ven tetas, y ahora se ve tal, y ahora se ve no sé qué, que no, que en Halloween no se ve nada de eso. Halloween es buena por todo lo contrario. Y de repente el asesino acecha y está haciendo lo mismo que estaría haciendo Michael Myers en esa situación, obviamente salvando las distancias. Porque Michael Myers aquí es como Messi, ¿no? Y este sería pues un poco más como, pues yo qué sé, un pringao de estos. Pero sí, o sea, justo está viendo la película el tío este, el Phantom de Scream, y empieza, lo tienes detrás, tal, ten cuidado. Y realmente el que lo tiene detrás es él, o sea, te va a apuñalar y está ahí con el puñal exactamente haciendo la misma posición que Michael Myers. Y luego hay una escena en la que Dewey entra en la casa y escucha todos los gritos, todos los sonidos tal de Halloween y el tío se asusta porque piensa que está pasando algo. Eso es increíble, sí que es verdad, me parece súper original porque estás usando otra película para hacer tu película. Por eso, o sea, es que eso increíble. pocas veces se ha visto o no se ha y visto. Y es que al final los efectos de sonido y la música de Halloween, solo ellos mismos te generan una sensación de desasosiego, de intranquilidad, que es increíble. Yo no sé Carpenter que se tomó para hacer todo eso, pero es que hizo unos efectos de sonido que son
apoteósicos, o sea, son brutales. Es cierto, la verdad. Pues yo no sé vosotros, yo le daría a esta película, por todo lo que hemos hablado, por el metacomentario, por esa carta de amor al cine, por ese terror no rural, pero bueno, de pueblo y tal, pues un 8,5. Ese sería mi 8,5, 8,75. Sí, 8,75, vamos a dejarlo ahí. Pues yo creo que también le daría un 8,5, la verdad. Me parece que juega bastante bien con el suspense cuando tiene que jugar. Me parece que las referencias cinematográficas pues, son cuantiosas e importantes y aparte tienen importancia y significado en el transcurso de la película. Esos 10 minutos del principio, 15 minutos del principio, tienen una tensión que creo que es prácticamente el culmen del slasher. Es como un Wes Craven que llega y dice que el slasher está agotado. Sí, ya vais a ver cómo está agotado. Os voy a dar estos 10 minutos que os vais a cagar encima. Una barbaridad esa escena. Sí, tal cual. Apoteósica. Y muy bien llevado todo eso. Juega bastante al despiste, lo hace bastante bien. La película no se traba, tampoco voy a decir que es una película perfecta y redonda, pero bueno, no se traba, no se hace bola y va transcurriendo, tampoco se hace aburrida, porque hay alguna película de este estilo que dices, bueno, a ver, acaba ya, porque ya no me hace gracia. Y es un poco el revival del slasher, que creo que acabó luego ya muriendo en Sé lo que hicisteis, en la primera película, porque luego ya nos quedamos sin nada. Porque luego, yo creo que luego ya las posteriores, quitando a lo mejor Scream 2, ya me parecen cosas diferentes, ya no me parecen películas slasher, ya me parece otra cosa. Al final le va a pasar como a los western, me va a acabar desapareciendo ya totalmente de la pantalla y tendré que buscarlo ahí en las catacumbas. Se acabará actualizando, la gente se aburre. No Al sé, final, mira el western no va a volver de momento. No tiene bueno, el western se cambia, o sea, en vez de llevar pistolas revólveres, llevan pistolas láser, o sea... Aquellas pelis de domingo, Dios. Hay ciclos, Phantom, es como ahora, pues yo qué sé, están de moda los zombies, hace 10 años los vampiros, cuando la gente se harta de los zombies, vampiros otra vez, o sea que a veces las cosas son cíclicas, que tú no veas muchas películas de un tipo durante un tiempo, eso no quiere decir que dentro de 7 años o 10 vuelvan otra vez. También os digo, al final muchas películas de zombies son auténticos western. Sí, totalmente. La película, por ejemplo, de vampiros de John Carpenter del año 98-99 es un western. Están vivos. A ver, el tío entra con una escopeta y al banco, vengo aquí a mascar chicle y a patear culos, no sé qué hace ahí con la escopeta el tío. A ver, eso es un western también, o sea... Y el distrito, nunca me acuerdo. Ah, sí, asalto en la comisaría del distrito 13. Otro western. Totalmente, sí, sí. O sea, diferentes máscaras, pero mismo contenido, al fin y al cabo. Y bueno, Phantom, yo no sé qué nota le darías tú. Bueno, yo igual le doy un poco más baja que vosotros, un 8 le voy a dar yo. Porque sí que es verdad que me parece, como dije, apoteósica la primera escena, pero claro, yo después de ver esa escena, la película está bien, pero claro, no puede mantener el ritmo que tiene en la primera escena. Es como ¿no? el chute de la cafeína, ¿no? Efectivamente, tienes ese subidón momentáneo y después está muy bien. Hay un cluedo por ahí que digamos, ¿no? De a ver quién es el asesino y tal. Pero claro, es que me pones la primera escena y no me puedes mantener todo eso, lo que viene después. En general, bueno, yo le doy un 8, que quiero decir que es un slasher que la verdad que venía a darle frescura a lo que era todo lo que este género dio en su momento. Pero bueno, eso que siempre quedará la primera escena, ¿no? Será por lo que más recordemos Scream, esa llamada inicial. Vigila quien llama. Ah, no solo pone vigila quien llama. Y la segunda es igual, o sea, tiene una escena del principio. Bueno, la segunda tiene otra escena también muy simbólica, que hace un poco alusión a la tragedia griega, que es impresionante esa escena. Que se parece mucho a la primera, hay que decirlo, aunque parezca que no al principio. Tiene una relación muy, muy importante con el tema de las máscaras. Pero sí, son escenas súper simbólicas que dejan pegada, dejan a uno bastante marcado. Y ahora te quería preguntar, Phantom, antes de acabar, ¿qué te gusta más, Scream del 96
o sé lo que hicisteis el último verano. Mismo A mí, guionista. personalmente me gusta más Scream, pero sé lo que hicisteis tampoco es una película que le vaya a hacer ascos, quiero decir, o sea, para ver de vez en cuando, está entretenida y tal, pero sí que es verdad que igual carece de algunos matices que tiene Scream, que son bastante más poderosos, ¿no? El tema del asesino y tal. No deja de estar, está bien, sé lo que hicisteis, la verdad. No he tenido la oportunidad de ver la continuación, que creo que Daniel decía que era un poco flojilla, ¿no? Es muy mala y además tiene cosas en plan de, digo, esto es... O sea, ya solo como... Yo solo contaré una cosa de la peli. Ellos les pasa a todos los que les pasa porque acaban que ganan un premio en la radio y les mandan a una isla, a un pueblo costero, que digo, ya vivís en uno, pero bueno, eso es como si a mí que vivo en la playa me mandan de vacaciones a la playa, mándanme a la montaña, pero bueno. Y entonces, claro, cuando sale al principio digo, esto solo le puede pasar a un americano, solo voy a contar esto de la peli. Dice, dime el típico concurso de radio, ¿no? El primero que me diga la capital de Brasil, pues gana el esto. Y llama, y cogen y llaman ellos y dice, Sao Paulo. Y te quedas tú así y dices, tío, es Brasilia, quiero decirte que yo, y les dan el premio. Entonces digo, esto supongo que un señor americano dirá, ¿qué ha pasado aquí? Pero digo, yo creo que en otros sitios del mundo a lo mejor dicen, tío, que te están... Pero bueno, la primera, como habéis dicho, sí está bien, la de sé lo que hicisteis. Pero la segunda es muy... No es a mí no me pareció mala, pero me pareció bastante floja. No le vi yo... Ese es tirar el chicle. Hay películas que mejor no tengan continuación. Efectivamente, pero Scream esperemos que siga teniendo alguna más, que la última está bastante bien, la verdad. Sí. Y nada, muchas gracias a los dos, a The Phantom y a Daniel por este rato y hasta la próxima. Y gracias a todos los que nos ven y escuchan.